Hello everyone, welcome to Let's Go Academy, bienvenidos a la Academia Let's Go. Hoy vamos a tocar un tema que a la gente le suele dar un poquillo de miedo, pero que como veréis no tiene tampoco nada más allá de su comprensión, de su construcción, tampoco para tanto. Vamos a ver hoy el tema de los phrasal verbs en inglés. ¿Preparados? Let's go. Bueno, en primer lugar, creo que lo más importante sería un poco distinguir de lo que es un phrasal verb, ¿ok? Para los que os suena un poco el término, recordaréis que el phrasal verb es un verbo normal en inglés formado con su estructura y añadiéndole una preposición. Mucha gente confunde el término phrasal verb con lo que sería un dependent preposition verb. ¿Qué es un dependent preposition verb? Es un verbo que tiene una preposición asociada y que forma parte de su significado. ¿Cuál es la diferencia entre un dependent preposition y un phrasal verb? El phrasal verb posee un significado distinto con una preposición que cuando va sin preposición, con lo cual ya deja de ser un phrasal verb. ¿Queréis que veamos un par de ejemplos para ver a lo que me refiero? Let's go. Son los ejemplos que he puesto aquí, el verbo listen to y el verbo wait for. Si os suena, uno es el verbo escuchar, listen, y otro es el verbo esperar, wait, esperar a alguien, esperar por alguien para hacer algo. Ambos verbos no cambian su significado por tener una preposición, simplemente su preposición forma parte de su significado. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que estoy escuchando a Alejandro, mi frase sería, como veis, I am listening to Alejandro. ¿Ok? Estoy escuchando a Alejandro. O si, por ejemplo, estoy diciendo ella está esperando el autobús. Como veis, she is waiting for the bus. Es decir, el verbo wait y el verbo listen no alteran en absoluto su significado, simplemente necesitan, en el caso de listen, la preposición to para funcionar, y en el caso de wait, necesita la preposición for para funcionar, ¿vale? Aunque suena raro, los ingleses digan ella está esperando por el autobús y nosotros ese por no aparezca en nuestra traducción, en el caso de los ingleses necesitan la preposición for para que el verbo tenga un significado completo. Como he dicho, esto sería un dependent preposition verb, los cuales los veremos mucho más adelante. Pero, ¿qué es un phrasal verb? Vamos a ver un ejemplo de ello. ¿Preparados? Let's go. Bueno, pues como veis aquí, hemos puesto el verbo look como ejemplo de funcionamiento con y sin un phrasal verb. El verbo look, a pesar de lo que la gente suele comentar muy a menudo, es más el verbo parecer, tiene que ver más con las apariencias físicas o incluso psicológicas. Ya veremos que con ese aparece otro verbo que es seems, que es más utilizado. Pero bueno, tiene más que ver con la apariencia física de las personas. De ahí la famosa frase de tengo un nuevo look, ¿vale? Mucha gente erróneamente piensa que el verbo look es mirar, pero realmente eso no es así. Para que el verbo look cambie su acepción de mirar, perdón, de su acepción de parecer por mirar, necesitamos en este caso que el verbo look vaya con la preposición at. Como veis, hemos puesto aquí un ejemplo típico. I'm looking at him. Yo le estoy mirando a él. Como veis, necesitamos la preposición at para convertir el verbo look en el verbo look at. Es decir, pasamos de decir parecer a mirar. Igual ocurre cuando utilizamos la preposición for. Look for en inglés significa buscar. Como veis esta frase, we are looking for the keys. Es decir, nosotros estamos buscando las llaves. ¿De acuerdo? Como veis, en ambos casos, la preposición at y la preposición for ha alterado completamente el significado del verbo, que en un principio significaba pura y simplemente parecer. ¿Más o menos lo entendéis? ¿Veis un poco cómo funciona el phrasal verb? Vale, os voy a enseñar unos cuantos ejemplos de typical phrasal verbs en inglés, en los que vamos a poner lo que sería el verbo original, como aquí hemos hecho con look, y una acepción con la preposición, lo cual convierte ese verbo original en un phrasal verb porque el significado es alterado
completa o parcialmente, porque a veces, si veis un poco la diferencia entre un phrasal verb y el verbo normal, el significado puede parecerse, puede ser similar, pero tiene que ser un pequeño matiz. Eso en algunos casos, en otros casos el significado varía, cambia completamente. ¿Queréis ver algunos significados, algunos ejemplos de phrasal verbs? Let's go. Bueno, como os hemos dicho anteriormente, aquí tenemos unos ejemplos de verbos con su variación en el phrasal verb. ¿Veis aquí estos 5 ejemplos? Vemos el verbo find, verbo encontrar, turn, verbo girar o cambiar en inglés, wake, verbo despertarse, get, sabéis que el significado del verbo get, ya vemos un vídeo, es muy amplio, puede significar según el contexto coger, tomar, recibir, recoger, comprar, muchísimos. Y el verbo come, que es el verbo venir en inglés. Pues como vemos aquí en estos ejemplos, el uso de una preposición en cada uno de ellos ha alterado, pues vamos a decir, parcial o totalmente el significado del verbo original. ¿De acuerdo? Veis, por ejemplo, el verbo find, que en este caso aparece find out, que se convierte en el verbo hallar, averiguar, descubrir. Podéis decirme en este caso, el significado es parecido, porque de encontrar a hallar, averiguar o descubrir, sí, en este caso se parece un poco, pero no es exactamente lo mismo descubrir o averiguar que encontrar algo. Hay similitudes, pero no es exactamente igual. ¿De acuerdo? Con el verbo turn, vemos un ejemplo típico que casi a todo el mundo le suele sonar o le suele resultar familiar, que es el uso de turn off para apagar o desconectar algún tipo de dispositivo, y el verbo opuesto, que en este caso sería turn on, que sería en este caso lo opuesto, es decir, encender, activar, hacer funcionar algún tipo de dispositivo. Con el tema del verbo wake, sí es verdad que aquí es prácticamente lo mismo, es decir, está despertarse y wake up. Sin embargo, wake up es la acepción más utilizada en inglés porque implica siempre la sensación de inmediatez, de despierta, espabila, oye, wake up. ¿Okay? Con el verbo get, como podéis ver, tenemos aquí get up, que es levantarse. Suele haber una pequeña polémica aquí porque la gente me suele decir, bueno Luis, ¿es exactamente igual el verbo wake up que el verbo get up? No, porque wake up significa en inglés básicamente despertarse, que obviamente como podéis comprender significa el tema de despertarse de un sueño, estar dormido y te despiertas. O igualmente, como se suele decir figurativamente en español, cuando estás un poco, vamos a decir, con la torrija, con la caraja, no estás todavía muy despierto, te dicen, oye, despierta, espabila. That's wake up en inglés. Get up no implica dormir. Get up implica que estás en el suelo, en la cama, o en algún sitio de tumbado o acostado y te preguntan o te dicen, get up, levántate. ¿De acuerdo? Una cosa es levantarse y otra es despertarse. Y por último tenemos aquí come, verbo venir, en el que hemos utilizado aquí coming. Coming es una estructura muy típica en inglés que indica siempre pase o entre en algún sitio, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que estáis en una clase, tenéis que entrar, llamáis a la puerta, knock knock, y el profesor o la profesora os dice yes, coming, es decir, entre, pasa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿os ha quedado más o menos claro la diferencia entre un verbo normal y un phrasal verb? Espero que sí. Bueno, de todos modos, como siempre, dadle por favor a un like si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante. Como siempre podéis escribir cualquier cosa que queráis en los comentarios. Y nada, simplemente alentados para la próxima lección de inglés. Nos vemos por aquí. Bye.